Diga conmigo, sígueme. 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 Y hay una huella ahí. Tengo que reconocer que yo hago los mensajes, pero es la pastora Yani la que prepara las imágenes. Yo le mando el título, le digo el texto y le digo, a veces le doy alguna idea, pero otras veces digo, no tengo ni idea qué más vas a poner, pero seguramente vas a sorprender, porque pienso yo que una imagen vale más muchas veces que 1000 palabras, ¿verdad? Y usted sabe que el pastor a veces trae 2000 palabras. Una imagen vale más. Así que me sorprende porque a veces que le doy una idea y otras veces digo, no tengo ni idea qué vas a poner, pero cada imagen también a mí me enseña algo importante. También cómo Dios se mueve en todas las cosas, cuando uno está dispuesto a escuchar su voz. Así que diga conmigo de nuevo, sígueme. Y es lo que encontramos en el capítulo 21 del libro de Juan, los versos 18 a 25, en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Te digo la verdad, le dijo Jesús, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué le dijo? Sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Así es como termina el Evangelio de Juan. Es uno de los evangelios grandes ahí, la palabra de Dios, un evangelio que fue escrito precisamente pensando en los gentiles, en los que no son judíos como nosotros. Es un diálogo que habíamos hablado los martes anteriores, es cuando el Jesús resucitado se aparece por tercera vez a sus discípulos. Recuerda, habían pescado toda la noche, no habían cogido nada. Él desde la orilla le dice, ¿por qué no tiran la red a la derecha? La tiraron. ¿Quién se recuerda cuántos peces cogieron? A ver. 153, decía Ricky que de 2 kilos, de 4 kilos, 600 kilos de pescado aproximadamente. Esa misma noche, esa misma mañana, cuando ellos llegan a la orilla, Pedro salta. Recuerda, ¿verdad? La escena, llega a la orilla y tiene Jesús el pan preparado y unos peces allí puestos a las brasas y ellos desayunan. Qué bueno desayunar pescado. ¿Alguna vez has desayunado pescado? Estamos acostumbrados al café con leche o a la tostada, pero estos desayunos de este tiempo eran diferentes. Era la comida fuerte del día. Y el Jesús resucitado tiene ese contacto con sus discípulos y se levanta y camina por aquella orilla y tiene ese diálogo con Pedro de ¿me amas? Recuerda, 3 veces le pregunta, apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos. Y mientras está en ese diálogo, termina esa misma mañana el libro de Juan con lo que acontece. Y es Jesús que, tras desayunar, comienza a caminar por aquella orilla del mar de Galilea con Pedro. Y le dice, te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, le dice, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevará a donde no quieras ir. Y le está hablando Jesús del paso de la vida. Le está recordando la juventud a Pedro cuando es una persona ya madura. Supongamos que tiene unos 35, 40 años. Se cree que era mayor que Jesús. Y le está enseñando, ¿recuerdas cuando eras joven toda esa tenacidad, toda esa juventud? Los que son jóvenes saben qué es la juventud. Los que ya pasan de 30 como yo, bueno. Y los que pasan de 70 pues ya dirán, uy. Mi madre me cuenta las peripecias de ella cuando tenía 16 años y digo, chacho, así salí yo. Se subía a las higueras y todo. Una vez se cayó y se quedó inconsciente, así que fíjese usted. Y le está contando
Jesús, cuando era joven, esto, lo otro. Dice, pero en tu vejez, Pedro, sucederán cosas que ni tú ni siquiera llegas a conocer. Cosas que a ti ni siquiera te gustaría que sucedieran, pero te van a suceder. Cuando llegues a la vejez, cuando pases toda tu vida en la tierra, antes de morir, le estaba profetizando cómo sería la muerte del apóstol Pedro. Y es sorprendente, porque las cosas en nuestra vida no siempre pasan como uno quisiera que pasaran, o como uno espera que pasen. A pesar de que puedes amar a Dios con todo tu corazón, como el apóstol Pedro, y le vas a servir el resto de tu vida como le pasaría a Pedro, no por eso la vida de Pedro fue fácil. Ni siquiera su muerte fue fácil. Recuerde, Pedro estaba casado, en alguna ocasión Jesús sanó a su suegra, posiblemente tenía hijos o hijas, y la vida de Pedro fue compleja. Y Jesús le está diciendo aquello, dice el verso 19, para decirle con qué muerte iba a glorificar al mismo Dios. Por eso le dijo, Pedro, sígueme. La tradición nos enseña o dice que Pedro fue martirizado, que cuando lo fueron a crucificar, dice la tradición, que él dijo, yo no quiero morir, no soy digno de morir como murió mi Señor, mi Maestro. Y dice que lo crucificaron al revés, con las piernas para arriba y la cabeza para abajo. Y así dice la tradición, no está escrito en la Biblia, pero los antiguos padres de la iglesia del siglo I y II escribieron cómo él había sido martirizado. Y es en parte lo que está diciéndole Jesús. Mire, la mayoría de los cristianos primitivos, muchos de ellos del siglo I de nuestra era, sabían por su experiencia que la victoria espiritual consistía en una obediencia y fidelidad plena a Dios, sin considerar las consecuencias o los sufrimientos que eso les haría pasar. Estamos hablando de un tiempo donde hubo persecución a la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, los primeros años, donde imperaba esa oposición a todo lo que se llamaba cristiano. Hoy, si miramos la sociedad, impera como un victimismo. ¿Usted se ha dado cuenta? La gente se queja por todo, la gente dice, ¿por qué me sucede esto a mí? La gente dice, me tienen que ayudar, porque me tienen que ayudar, porque me tienen que ayudar. Estás en tu obligación de ayudarme. O como decía yo en alguna ocasión, como dicen en San Fermín, el 7 de julio, oh, pobre de mí, pobre de mí. ¿Cuánta gente está por ahí? Con un espíritu de victimismo, de autovictimismo, o de tantas otras cosas, o esa tendencia aún entre los creyentes a poner el grito en el cielo, a quejarse de las cosas que acontecen, o yo, porque yo necesito, porque yo quiero, y como que uno nunca tiene suficiente con lo que va recibiendo de Dios, sino siempre anhela de una ambición dañina, más de la vida, más de otra persona, más de la economía, más de esto, más de lo otro, como que es el perro que se muerde la cola muchas veces. Y a veces no entendemos que en esta época, que el mismo Jesús le está diciendo a Pedro cómo él iba a entregar su vida por la causa del reino. Cómo muchos creyentes del siglo I murieron como mártires. Mire, por ser creyentes les quitaban sus propiedades. Cuando las mujeres muchas veces recibían a Jesús y recibían ese nuevo nacimiento y eran vestidas con el poder del Espíritu Santo, muchos de sus esposos las abandonaban. Era motivo para abandonarlas, aún quitarle a sus hijos, porque decían, aman a ese tal Jesús. Sirven, ellas dicen que tienen a ese tal Cristo. No adoran al César, no adoran solo adoran al Dios, a ese Jesús. Y eran perseguidas. Eran encarcelados, muchas veces eran apaleados. Hombres y mujeres que amaban a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Y ellos no buscaban un porqué. ¿Por qué me sucede esto? Si ahora me debería ir todo más bien porque he encontrado a Dios, al Dios verdadero. Porque Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué estos problemas? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta condición? No eran personas que se frustraran tan fácilmente como a veces nos frustramos nosotros.
o que se quejaran o se desanimaran, o como pasa hoy en día, hay tanta gente que deja la fe por alguna historia, por alguna cosa donde no ven la mano de Dios, o ellos nos dicen no ver la mano de Dios. Cuando miramos en el libro de Hechos y en toda la iglesia primitiva, esa iglesia que fue llena del poder del Espíritu Santo. Y vamos, por ejemplo, al capítulo 5 de Hechos, los versos 40 a 42. Dice, los otros miembros aceptaron su consejo, llamándole a los apóstoles, y los mandaron que los azotaran. Y no los azotaban con unas varitas. Usted vio la película de la Pasión, ¿verdad? Los azotaban a veces con unos látigos que desgarraban la carne. Dice que a los apóstoles los azotaron de esa manera. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad porque no sabían qué hacer con ellos y los tenían en la cárcel. Dice, los apóstoles salieron del Concilio Supremo ¿con qué salieron? ¿Con qué salieron? Con alegría. Con alegría. Como dice ese villancico, alegría, alegría, alegría. Con alegría. Porque decía, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Es decir, ellos no veían aquella situación como que Dios había perdido el control, como que era una gran desgracia. Al contrario, ellos salían de ser azotados alegres, como diciendo, Dios nos ha hecho dignos de por el nombre de Él, por causa del mensaje, por causa de Jesús, estamos siendo azotados. Esto usted lo cuenta hoy en día y dice, ¡buh! Si yo me estoy quejando y pongo el grito en el cielo porque no llego a fin de mes, porque no veo la mano de Dios, y a lo mejor no llega a fin de mes porque no sabe administrar la economía, pero le pone el grito al cielo a Dios. ¿Y por qué Dios no me ayuda aquí? Que tengo este problema en el trabajo, que tengo este problema con el vecino. ¿Dónde está la mano de Dios? Y esta gente, con alegría de ser tenidos por dignos, de honrar en propias carnes el nombre de Jesús. Y dice que el verso 42, que cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el ungido, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Amada iglesia, con hombres y mujeres así, el Espíritu Santo cae. No había nada que les quitara el gozo de la salvación que estaba dentro de ellos. Nada. Ni leyes, ni vecinos, ni humillaciones públicas, ni que los criticaran, ni que los insultaran, ni los que abofetearan, ni que le quitaran. Nada. Hacía que el gozo de la salvación, que ellos pudieran seguir proclamando que Jesús es Señor, que Jesús es el amo, que Jesús es el Rey de sus vidas. Increíble esto, ¿verdad? Si hacemos una semejanza de la iglesia del siglo I a la iglesia del siglo XXI, algo tendremos que aprender. ¿Verdad? Algo tendremos que aprender. Y eso estamos aprendiendo. Y el mismo Jesús le está diciendo a Pedro cómo él iba a morir. Porque una verdad tiene que saber usted, que yo sé que la sabe. Todos morimos. Dígale al que está a su lado, todos morimos. A veces no nos gusta pensar en ello. Y todos decimos, no, para mí, yo como mi madre, para cuando cumpla 100. Si mi madre quiere llegar a 100, para superar a la madre que llegó a 99, yo tengo que llegar a 101. ¿O no? Bueno, eso pensamos, pero no sabemos cuándo partimos. No tenemos ni idea. Y yo a veces pienso, a mí me encanta la historia, especialmente la rama de la historia militar, y a veces te pones a mirar ¿cuántas personas han pasado por este mundo, por este planeta Tierra? Imaginando los últimos 10.000 años de la historia de la humanidad. En los últimos 10.000 años, desde el año menos 8.000 antes de Cristo hasta el 2021 que estamos, ¿cuántas personas han pisado este planeta? Haga así conmigo. ¿Cuántas personas habrán caminado por aquí, por Australia, por China, por Mongolia, por África? Millones y millones de personas, ¿verdad? Millones y millones de personas, familiares nuestros, han pasado por este mundo y ya no están. Vecinos, amigos, conocidos y no conocidos. La historia nos habla de ello. Pero también nos dice la palabra de Dios
que las almas están vivas en el reino de la muerte, a la espera de la resurrección. Y la palabra es clara. Dice, unos para vida eterna y otros para una eterna condenación. Millones y millones de personas que han pasado por este mundo. El faraón que hablábamos el domingo de él, de la época de Moisés, hace unos 4000 años, en el mundo ahí de los muertos, donde está su alma, en una conciencia, es consciente de ese juicio que le espera. Allí donde está, porque una vez que alguien nace, que uno es engendrado en la vientre de una madre, aún antes de haber nacido, cuando es engendrado, ya vive eternamente. El cuerpo está por un tiempo, 4000, 2000, 3000 años, los que murieron hace 4000 años, pues llevan 4000 años en el seno del mundo de los muertos, pero un día, dice la palabra de Dios, volverán a tener sus cuerpos para vida eterna o para eterna condenación. Y allí en el lugar donde están, la palabra nos enseña que son conscientes de su pasar por esta tierra. Su alma vive allí hasta el juicio final. Por eso la palabra dice, aún los que traspasaron al Maestro, ese día, el día del juicio final, reconocerán que tuvieron oportunidad de cambio. Increíble esto. Pero nosotros estamos, ¿dónde estamos? Aquí hoy. Salte, ¿cómo va a ser? En el mundo de los vivos, en el mundo físico, ¿verdad? Puede tocarse la mano, puede sentirse se pellizca. Todavía estamos aquí. ¿Hasta cuándo estamos? No lo sé. Que pasemos todos de 100 o que venga Jesús antes. Y lo importante es que mientras estamos aquí, Jesús nos dice lo mismo que le estaba diciendo a Pedro. Sígueme, sigue mis huellas, sigue mi modelo de vida, sigue mi mensaje. Jesús se estaba despidiendo por tercera vez. Se despidió la noche que fue entregado, resucitó al tercer día, ya le está diciendo, Pedro, me amas, sí, sabemos todo el contexto, sígueme. Por eso te estuve enseñando, por eso estuve contigo, por eso el Espíritu Santo está a nuestro lado. Nos enseña el plan, el modelo, para que le sigamos. Sígueme, Pedro, con todo lo que eso implica. Cumple tu misión. Aunque obedecerle a Él a veces nos lleva a situaciones que no nos gustan, o a renunciar a cosas, quizás a sueños, o a atravesar momentos duros. Dios te habla a ti, me habla a mí, nos habla el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dice, sígueme. Sígueme. Él sabe lo que vas a tener que perder en esta vida para ganar lo que Dios te prometió. La pregunta es si estaremos dispuestos a seguirle. Por eso antes le había hecho esas preguntas a Pedro. Por eso Pedro confiaba en su humanidad y Jesús le está diciendo, humanamente es imposible, pero ríndete, sígueme, cree. Esto es real, Pedro, y tú vas a tener una vida difícil. Cuando yo parta te empezarán a perseguir desde el momento que me vaya, te estarán persiguiendo toda la vida, pero verás la mano de Dios, verás los milagros obrando a través de tu vida, porque me ama. La vida no será fácil, pero verás siempre que estoy contigo hasta el tiempo del fin. Sígueme, le está diciendo. Todo eso implicaba seguirlo. Dios te habla a ti y a mí a través del Espíritu Santo y de su palabra y nos dice, sígueme. Sigue al Maestro. Él sabe lo que vas a tener que perder. Y yo a veces pienso, Señor, nos hiciste nacer en un sitio guay. ¿O no? Por lo menos estamos viviendo en una sociedad occidental. Estamos aquí en Tenerife, tenemos playa, tenemos campo, tenemos montañas. ¿Usted sabe cuántos millones de personas en el mundo nunca han visto el mar? Y nosotros solo tenemos que asomarnos a la azotea o a la ventana y decir, o aquí, te subas a la izquierda y ves el mar. Y vemos nieve. ¿Usted sabe cuánta gente no ha visto nieve en su vida? Los cubanos, si no vienen a Tenerife, no ven la nieve. Pero ¿qué si usted hubiese nacido en los suburbios de Calcuta, en los basureros de Nueva Delhi? Estaba leyendo los basureros de Nueva Delhi, Calcuta, Bombay, 60 metros de altura de basura, del tamaño de casi como La Gomera cada basurero.
Y dentro del basurero viven familias completas, miles de personas que se alimentan de toda aquella basura que viene de esas grandes ciudades y descargan allí los contenedores. Y nosotros no vivimos ahí. Pero si hubieses nacido como hindú en Calcuta y te hubieses tocado vivir en ese lugar, porque hay miles de personas que viven ahí. Y ahí está la tuberculosis, el dengue, comen, beben del agua putrefacta y tantas otras cosas. Pero tú y yo, como digo, estamos en Tenerife. Tenerife tiene seguro de sol. En el sur por lo menos. Estamos en Tenerife. Es un privilegio. Pero ¿cuántas veces nos quejamos y pensamos que somos los más pobrecitos del mundo? O que necesitamos tanto. Cuando de verdad el mayor privilegio que puede tener una persona es conocer a Jesús y saber que el Espíritu Santo quiere llenarlo. Porque si no alcanzas esto, mejor te hubiese sido para tu vida haber nacido en un suburbio de Calcuta y haberle conocido a Él que nacer en Tenerife y no conocerlo. Porque aquí estamos 100 años, pero la eternidad es demasiado grande para pasarla sin Jesús, para vivir ajeno a Él o para vivir en otra condición. Ese es el mayor privilegio que tenemos. Y es saber que Él quiere llenar tu vida. Así como tú eres, Él quiere llenarte del Espíritu Santo. Y por eso te enseña un camino y te dice, sígueme. Porque si sigues los pasos que te voy marcando, los que te voy enseñando en tu caminar diario, donde te voy transformando, si tú vas siguiendo estos pasos, yo voy a poder llenarte del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, ves lo que puede hacer Dios a través de tu vida, de nuestra vida imperfecta, insignificante ante la eternidad, pero que Dios quiere tratar para llenarnos de su presencia, de la misma divinidad de Dios en nosotros, de su persona. De eso se trata. Y Jesús le está hablando a Pedro de la vida, de su vida. Y Pedro, como nosotros muchas veces, no está entendiendo. A veces no entendemos. Le acaba de hacer esas preguntas, me ama, le está diciendo cómo él va a morir, le está profetizando, y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, él estaba caminando con Jesús a la orilla y se da cuenta que Juan está unos metros más atrás. Y le dice, ¿y Juan? ¿Y él? A él no le vas a decir nada. A él no le vas a preguntar si te ama, porque él también salió corriendo en la noche de Getsemaní, y por eso aclara que era el que estaba ahí esa noche, porque están recordando aquella noche. El que fue el que se recostó al lado tuyo, el que te preguntó, a él no le vas a decir si te ama, o me echo yo solo, o solo me lo vas a preguntar a mí. Ay, mire, Dios está tratando contigo. Diga, Dios está tratando conmigo. ¿Con quién está tratando el Señor? Conmigo. ¿Con quién trata? Conmigo. ¿Con quién? Qué bueno. Usted lo ve claro, ¿no? Que Dios está tratando con usted. ¿Usted está seguro, suegra? Muy bien. Dios está tratando ¿con quién? Conmigo. De eso se trata. Pero nosotros pensamos, ¿y con mi esposa? ¿Por qué no trata con mi esposa? Tiene que tratar con ella, porque ella es la que no me hace caso. ¿O no? ¿Y por qué no trata con mi suegra? ¿Usted por qué no conoce a mi suegra? Que trate con mi suegra, Señor, trata con mi suegra. Eso está diciendo Pedro a Jesús. ¿Y Juan? ¿Y Juan? ¿Y Juan? A Juan no le dices nada. ¿Y qué de aquel que está en tu trabajo y que te está haciendo la vida imposible? ¿Por qué Dios tienes que tratar conmigo cuando trata con el otro? No le vas a decir nada, no vas a hacer nada. Decía mi esposa en la adoración, yo he dicho muchas veces, no puedes cambiar la vida de nadie, que se te meta en la cabeza, no puedes cambiar la vida de nadie. ¿Se te metió en la cabeza? ¿Cuántas veces quieres cambiar a alguien? Lo agarras por el cuello para que cambie, ¿verdad? Le hace esto, le dice, le pica, le dice, le vuelve a decir, porque intentas cambiar a la otra persona, pero no puedes hacerlo. Solo puedes cambiar y ser transformado tú delante de Dios.
Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, tú no vas a poder cambiar a la otra persona, pero tú puedes cambiar en medio de esa situación. Y necesitas la ayuda de Dios. De eso se trata. Por eso cuando sucede algo en tu vida, Señor, tienes un problema que te da un golpe en el coche, tienes otro, Señor, yo sé que estás tratando conmigo porque nada es en vano que quieres tratar conmigo, Señor. Y cuando vas así delante de Dios, Él te trata. Pero como empieces, no, la culpa fue del otro, no, y el otro, no, ¿y por qué no cambia el otro? ¿Y por qué no me hicieron? Y empieza ya y dice el Señor, diga, Dios quiere tratarme. Dios me está tratando. Qué bueno que Dios me trate. Porque si no nos tratara, estaríamos perdidos. Se trata de si tú escuchas al Maestro. Si tú estás entendiendo lo que está diciendo el Maestro. El Maestro le está diciendo a Pedro cómo va a terminar sus días. Y él no está entendiendo. Él está pensando en otras cosas. No está a veces pendiente. Si no está pendiente de lo que hacen los demás, ¿no? No estés pendiente de lo que hacen los demás. Tú tienes que dar los pasos necesarios para alinearte a la voluntad del Señor. Entonces muchas veces, como digo, somos como Pedro. A veces esperando que las decisiones de otros nos alineen a la voluntad de Jesús. Y no puedes esperar por las decisiones de otros. Tú tendrás que tomar tus propias decisiones en base a lo que vas recibiendo del Señor. Dice el verso 22 que Jesús contestó, hablando de Juan, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. ¿Qué le dijo? Por segunda vez le dice, sígueme. Está diciendo del Señor, yo estoy tratando contigo. ¿Con quién está tratando? ¿Con quién está tratando? ¿Qué te importa? El otro y el otro y el otro. Si yo te estoy diciendo, te estoy hablando de tu vida. Estoy diciendo lo que quiero tratar. Estoy diciendo lo que va a ocurrir. Te estoy fortaleciendo para cuando lleguen todos esos momentos. Se trata de eso. Entonces le vuelvo a decir, sígueme. Independientemente de todos los demás, de lo que hagan otros, o de las cosas que puedas vivir en tu vida, de aquellas situaciones que tú no esperas y que suceden, de muchas veces que vienen tantas otras cosas, Él te dice en medio de todo, sígueme, porque el Espíritu Santo nos llama. Cada creyente es responsable por sus propias acciones, por el llamado y los dones que Dios nos ha dado y por llevar a cabo ese plan que Dios te va mostrando en la medida que tú estás caminando en pos de Él, siguiendo sus huellas. Y no podemos compararnos con nadie más. No podemos pensar que si el otro hace o el otro no hace. Tú tienes que ser excelente en tu trabajo, independientemente, porque con tu trabajo tú honras a Dios. ¿Qué importa si tu compañero se escaquea? O si encima que se escaquea, cuando llega el jefe, hace que trabaja y todo el mundo dice, oye, que bien trabaja. Y tú dices, pero si es un escaqueado. Entonces tú dices, pues yo también me voy a escaquear, porque el trabajo que hago yo se lo extraño. No, tú tienes que ser excelente, porque honra tu trabajo a Dios. De eso se trata. Tú tienes que seguir siendo excelente, porque tú estás honrando a tu Señor, que es el que ve todas las cosas. Y como en eso tantas otras cosas. ¿Qué si el otro, ahora que estamos con lo de la renta, hace unos truquitos para declarar menos y tener que pagar menos o que le descuenten más en Hacienda? Pero es que eso lo hacen todos. No, Señor. Eso lo harán todos los que no conocen a Jesús. Usted tiene que hacer las cosas bien, ¿o no? Si quiere recibir el favor de Dios. Si quiere ver lo que está haciendo Dios. En la medida que usted dependa de usted, hágalo todo con orden, con excelencia, con la gracia de Dios. Porque eso es lo que nos llama al Señor. Nosotros tenemos que seguirle a Él, que seguir su ejemplo, que seguir cuando Él hablaba aún de los impuestos, de los tributos y de las cosas. Si lo hizo Jesús, que Él pagó sus impuestos, ¿cuánto más nosotros? ¿No tendríamos que pagarlo o no? Pero a veces no lo vemos así. Por eso Él nos va marcando el camino y en la medida que vamos aprendiendo, vamos haciendo lo correcto. Por eso Dios nos trata a nosotros. Porque el trato es personal contigo mismo. Es entre Dios y tú. Y dice que en vista de lo que dijo Jesús, pensaron que Juan no iba a morir hasta que Jesús regresara. Porque muchas veces malinterpretamos lo que está haciendo Dios en otras personas. Por estar pendiente de lo que está haciendo en ellos. No sea... Mire, Dios tenía otro plan para Juan. Juan y Pedro amaron a Jesús. Estuvieron dispuestos a dar su vida.
Dicen que Juan fue el único de los apóstoles que no fue mártir. Fue desterrado a la isla de Patmos. Pudimos visitar esa isla cuando estuvimos en Grecia una vez, una pequeña isla de 2.500 personas a día de hoy, pequeñita, se podía recorrer con moto casi y dar la vuelta a la isla. Y ahí estuvo desterrado. Y ahí fue donde escribió el Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Él escribió también las epístolas y escribió el Evangelio de Juan. Había otro plan para Juan. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para cada uno. ¿Qué va a ser diferente? Porque todos somos únicos. Somos especiales en las manos de Dios. Por eso no estés pendiente del otro, sino que nos dejemos tratar por el Señor. Tú y yo estamos aquí en el mundo de los vivos y el Espíritu Santo nos dice lo mismo que le dijo a Pedro en aquella ocasión. Sígueme. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué queremos alcanzar en esta vida? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer en manos de Dios? ¿Te lo has pensado? Cuando tú lees la palabra, cuando tú lees el mensaje de Jesús, cuando tú miras el Evangelio, ¿tú qué le dices al Señor? Que Señor, esto que dices de mí, que los creyentes, esto que está sucediendo, esto que vivieron mis hermanos del siglo I, que aún en medio de persecución ellos te alababan con todo, había gozo en su interior. Yo leo esto y digo, ¿cuánto más nosotros que no estamos siendo perseguidos? Ni nos azotan, ni nos quitan la casa, ni el piso, ni esto, ni lo otro por causa del Evangelio como en este tiempo. Y ellos estaban siempre hablando del Señor. De casa en casa decían, siempre alegres, siempre contentos, siempre con una palabra de ánimo, siempre con una convicción, siempre diciendo porque Él es mi Señor, mi dueño, mi amo, porque el Espíritu Santo obra. Ellos estaban en esa tesitura. ¿Cuánto les gustaría vivir así? Es un reto, es un desafío. El Señor sabe todas las cosas en nuestra vida. Ellos amaron a Jesús y estuvieron dispuestos a dar su vida por ellos. Ambos, Pedro y Juan, que estaban aquella mañana en aquella playa, vivieron la fe como valientes mientras caminaron en esta tierra. Pero ellos ya no caminan en esta tierra. Ahora estamos caminando nosotros en esta tierra. Tú y yo estamos aquí y Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. No te compares con nadie. Hablábamos el domingo, no le pongas excusas a Dios. No te acomodes a vivir un cristianismo light. Un cristianismo que a veces nos acostumbramos a vivir sin sazón, sin poder, sin tantas otras cosas, solo emocional. A veces venimos y nos emocionamos y esperamos a la siguiente emoción. No. O un cristianismo donde buscas que Dios arregle tus problemas, que Dios te bendiga con esto o haga lo otro. O un cristianismo donde muchos huyen de enfrentarse con las tinieblas o incluso con el pecado. Habrá que enfrentar el pecado en tu vida. Habrá momentos donde tenemos que enfrentarnos al pecado y vencer en el nombre del Señor. Y superar cosas. Por eso Dios cuenta con nosotros. Por eso le está diciendo Jesús a Pedro, sígueme Pedro. Y ya él sabía lo que iba a pasar con su vida. Él ya sabe lo que tú vas a atravesar. Ya lo sabe, está escrito. Yo no sé qué vas a atravesar tú. Tú tampoco lo sabes. Pero el Señor lo sabe. Yo no sé tú dónde estarás dentro de 2 meses, de 5 meses, de 1 año. No sé ni siquiera cómo será el final de tus días. Pero el Señor lo sabe. Él conocía el final de la vida de Pedro. Y lo estaba viendo Jesús con ese amor que tenía para él. Está diciendo, vas a pasarlo difícil ese tiempo. Pero Pedro, yo voy a estar contigo. Pedro, yo voy a estar ahí. Con tu muerte vas a glorificar el nombre del Señor. En tu misma hora de la muerte, cuando te crucifiquen, estarás dando gloria a Dios. Y será tu nombre exaltado ahí donde es para ejemplo de muchos y para que muchos sigan adelante. También para ejemplo nuestro. Entonces no sabemos qué nos depara la vida. Pero una cosa sí sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que están caminando en su propósito. Y dice Juan, y él termina ese maravilloso evangelio con ese último texto que dice que Jesús hizo muchas otras cosas. Que dice Juan que no cabrían, haciendo una hipérbole, los libros en la tierra para escribir todo lo que él hizo. Y que solo se recogen algunas pocas en la palabra de Dios. No es posible describir con cada detalle de lo que Dios ha hecho en las vidas de las personas. Hoy todavía se sigue escribiendo la Biblia de una manera viva. Hoy hay vidas transformadas, hoy hay personas, matrimonios, jóvenes, está nuestra vida, están las cosas que viviendo una transformación que está haciendo el Espíritu Santo. Cuando nos dejamos tocar, cuando le seguimos a Él, Él lo sigue haciendo, se sigue escribiendo la palabra.
Dice el apóstol Pablo, lo entendió de esta manera: cada una de la vida de un creyente es como una carta abierta, es como un libro que se está escribiendo. Y Sergio hoy, esta mañana, vio la mano de Dios y la mano de Dios está sobre él y está pasando este problema, pero él está luchando y esto y lo otro. Y está siendo escrita tu vida, mi vida, en el reino de los cielos. Nuestra vida está siendo escrita. ¿Qué estarán escribiendo? También escribieron las cosas que hizo Pedro mal. Bueno, se equivocó. Fíjate ahí, hasta ahí, en el mismo momento cuando Jesús está despidiendo, está pensando, y Juan. Deja a Juan a un lado. Y a Juana también, la madre del pastor, déjala a un lado ahí. Y mira qué quiere tratar Dios con cada uno de nosotros. Porque a medida que estamos siendo tratados por Él, Él hace las cosas. Entonces, qué bueno que tú y yo hoy seguimos aquí, sobre la tierra. Vuelva a saltar, mueva los pies. Estamos aquí. ¿Y sabes por qué estamos aquí? Gracias a Dios. Gracias por la vida, Señor. El milagro de la vida. Aquí estamos, aquí seguimos. Y aquí estaremos hasta que el Señor dicte nuestro último día. Pero que hasta que ese momento llegue, podamos cada día seguir sus huellas, seguir sus pisos, sus pisadas, seguir el ejemplo, para que lo que Dios quiera hacer en cada uno de nosotros se desarrolle conforme a su propósito. Que seamos un testimonio personal, que nuestra intimidad con el Espíritu Santo marque nuestro presente, marque nuestro futuro y marque nuestra eternidad. Y el Espíritu Santo es el que nos dice hoy, sígueme. Y nuestra manera de caminar revela a nosotros mismos en qué estamos siguiéndolo.